Bueno, y ahora vamos a intentar ver la mediana. La mediana en realidad su fórmula es muy parecida a la del percentil, de hecho es casi la misma. Y acá tenemos que se llama mediana de una variable el valor que supera y es superado por a lo sumo igual cantidad de observaciones, o sea el 50%, ese valor intermedio. Acá les voy a hablar, cuando ustedes lo lean, del orden mediano y que en algún tipo de variables, en algún tipo de problemas, da una fórmula que es n más 1 sobre 2, pero eso es para datos no agrupados. Como nuestros problemas, los que vamos a usar para sintetizar, de hecho ahí tienen un ejemplo que yo les doy, donde se usa esa fórmula, cuando los datos no son agrupados. Que no son agrupados, que sí que no están hechos en un cuadro de distribución de frecuencias que ustedes ya hacen. Cuando los datos están agrupados en una distribución de frecuencias, el orden mediano, que es lo primero que hay que calcular para cualquier variable, orden mediano, n sobre 2. Esto es lo primero que hay que calcular. Siempre. Antes de resolver nada, se hace esa cuenta. Después, recién después, van a poder ver qué sucede si el problema es de variable discreta. Si yo tengo un problema de variable discreta, van a ver que hay dos opciones. Esto es exactamente igual que cuando veíamos percentiles. Fíjense que hay dos opciones, ¿no? Acá lo nombra como A2, yo voy a respetarlo para que ustedes no mareen, y A3. Siempre voy a hablar de qué sucede con el OAM, que es el orden absoluto mediano, o el orden mediano, que es lo mismo, yo lo sintetizo como orden mediano. Y va a decir, si no coincide con algún valor de la frecuencia absoluta, si no coincide con ningún valor de la frecuencia absoluta, entonces se busca el primer valor que lo supere y el valor de la variable es la mediana. Entonces se busca el valor de la frecuencia absoluta que lo supere, esto se escribe a más 1, y el valor de x que le corresponde a este número es la mediana. Ahí tendríamos la posibilidad en que no coincida. Y si coincide, que es la otra cosa que puede pasar, que coincida, entonces, si coincide, la mediana, igual que a los percentiles, es la semisuma entre el valor de la variable y el siguiente. O sea, que yo tengo que ver cuál es el valor de x que le corresponde a esta frecuencia absoluta, sumarle el valor de x siguiente y dividirlo por 2, y ahí tendré la mediana. Eso sería un poco en variable discreta. Y de hecho, acá está el ejemplo resuelto con el problema de la cantidad de este problema. Con este ejemplo corresponde al ejemplo de la cantidad de hijos por mujer, si calcular su respectiva mediana. Bien. Después dice A42. La siguiente distribución de frecuencia corresponde a la cantidad de personas que se presentaron por día en la oficina de reclamos de una empresa durante los últimos 40 días. Y con ese está hecho el ejemplo. Entonces, las cantidades de personas son los valores de x y la cantidad de días es la frecuencia simple. Entonces, vamos a borrar un poco esto para que entre bien. Tengo el cuadro con la frecuencia simple, pues es un problema variable discreta, y acá tengo 4, 5, 6
7, 8, 9 y 10. 8, 9, 10. Eso sería, como dice el enunciado, la cantidad de personas que se presentaron por día en la oficina de reclamos de una empresa. 4 personas un día, 5 personas otro día, durante los últimos 40 días. Y la frecuencia simple nos va a marcar de alguna manera la cantidad de días. Y ahí nos dice, el problema esto lo da ya como dato, 4, 7, 9, 8, 5, 4 y 3. 5, 4 y 3. Bueno, el cuadro después continuaría con la frecuencia absoluta, que obviamente está calculada. Vamos a hacer 4, 11. Yo acá tengo puesto 2 veces para que identifiquen el texto y lo que sería para cada columna. Pero acá en el pizarrón lo hago más sintético. 28, 33, 37 y 40. Está bien, pues son 40 días. Bueno, por supuesto que el diagrama de frecuencia pues continúa con la frecuencia relativa, la media y todo lo demás. Pero a nosotros nos interesa ahora hacer foco en el cálculo de la mediana. Entonces, vamos a buscar en la frecuencia absoluta, o sea, en esta columna. Y vamos a buscar el valor, como decíamos. ¿Ven? Acá está marcado, una flechita, ustedes lo tienen marcado, si el OAM. Entonces primero yo necesito calcular el OAM, porque si no, no sé qué voy a buscar. Entonces lo primero, calculo el orden mediano, que en este caso es n sobre 2, 40 dividido 2, que nos da 20. Busco este número 20 en la columna de la frecuencia absoluta. Da la casualidad que esta vez tuvimos la suerte que este número 20 figura en la columna de la frecuencia absoluta. O sea que estamos en esta situación. Cuando coincide, tengo que ir a buscar el valor de x que le corresponde, sumarle el siguiente, o sea que tengo que trabajar con el 6 y con el 7, hacer 6 más 7 y dividirlo por 2. Esto es 13 dividido 2 y esto nos da 6,5. Este 6,5 es la mediana. ¿Qué es lo que está hecho acá en el ejemplo? Supongamos que no hubiese sido 20, hubiera sido, no sé, 18. Entonces no me coincide. Yo tenía que buscar el 20 y si no lo encuentro, encontrar, no sé, 18, tenía 4, 11, 18 y después 28. Entonces, ¿qué hago? Tengo que buscar el que le sigue en la frecuencia absoluta. Si acá era 18, el que le sigue es 28, por lo tanto 7 iba a ser la mediana. Así de simple se calcula en variable discreta. En variable continua también hay que calcular el OM, eso se calcula siempre, lo digo porque me lo han preguntado muchísimas veces, eso se calcula siempre, siempre, siempre. Una vez que ustedes tienen calculado el orden absoluto mediano, en variable continua, también hay dos opciones, que coincida o que no coincida. Entonces, si yo estoy trabajando en variable continua, calculo el OM como n sobre 2 y tengo las dos opciones que acá están marcadas con la letra B. B2 y B3. ¿Qué va a pasar? Que el OM no coincida con algún valor de la frecuencia absoluta o que el OM sí coincida con algún valor de la frecuencia absoluta. Lo que cambia es lo que sucede como conclusión de eso. Si coincide,
con algún valor de la frecuencia absoluta acumulada, entonces el valor del límite superior del intervalo es la mediana. Perfecto, entonces si coincide, estaríamos en este caso, el límite superior es la mediana. Si no coincide, hay que usar la formulita de interpolación, que la tienen acá, con lo que significa cada letra, y después tenemos un ejemplo. Así que si no coincide, acá va fórmula. ¿Qué fórmula? Bueno, la fórmula que trabaja la mediana, que es indistintamente similar a la del percentil, porque en realidad la mediana es el percentil 50, por eso las fórmulas son iguales. Límite inferior del intervalo que contiene la mediana, más el OM, o sea n sobre 2, menos la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Por eso acaba de decir m menos 1. Eso quiere decir la frecuencia acumulada del intervalo anterior, frecuencia simple del intervalo que contiene la mediana por la amplitud. Es exactamente la misma que el percentil. Acá el percentil dice el OAP, y en vez de decir la letra M de mediana, dice la P de percentil. Pero si las miran y las ponen una al lado de la otra, van a encontrar que son la misma fórmula. Bueno, finalmente, con el problema que nosotros teníamos de los intervalos, calculamos el... Lo voy a poner arriba. Recuerdan que en ese problema eran 50 las ventas del kiosco. Así que eran 50 ventas dividido 2, esto nos da 25. O sea que había que ir al problema y buscar en la frecuencia absoluta el 25. Estamos hablando del problema que está hecho como ejemplo, que ustedes lo tuvieron que terminar, que era el de las ventas del kiosco. Eran 50 ventas. Vamos a buscarlo. Acá está. Suponemos que la frecuencia absoluta más grande es 32. Después iría decreciendo este cuadro, ustedes lo tienen completo. Entonces, yo tengo que buscar el 25 en mi frecuencia absoluta y no lo encuentro. Entonces, como no lo encuentro, tengo que usar la fórmula de interpolación. Con esa fórmula de interpolación, como no lo encuentro, voy a usar el siguiente. El siguiente es 32, con lo cual el intervalo es el intervalo que va de 110 a 115. Porque sería, yo tengo que buscar el 25. No lo encuentro, porque está 6, 14, 32 y después va a ir decreciendo. Con lo cual, el que le sigue es 32. El intervalo que corresponde a esa frecuencia es 110, 115, te lo pueden chequear en los trabajos que me han mandado, que lo tienen así resuelto. Entonces, la mediana. Límite inferior, 110. N sobre 2, 25. La frecuencia absoluta del intervalo anterior. Ese intervalo tenía frecuencia absoluta 32. El anterior tiene 14. La frecuencia simple del intervalo. La frecuencia simple del intervalo es 18. Y la amplitud es 5 porque esto iban de 5 en 5. Así que simplemente después es resolver la cuenta. 25 menos 14 son 9. Así que tengo 9, 18 por 5. Hago primero la multiplicación, porque hay que separar en términos. No se los olviden porque a veces se han encontrado errores de ese estilo. Hay que separar en términos. O sea, primero tengo que hacer la cuenta esa y después sumarle el 110, ¿no? Y eso nos va a dar el resultado final, que es el que está puesto en el ejemplo. El ejemplo está hecho solamente el cálculo. Es más, creo que está hecho todo el cálculo, no sé si está todo hecho.
No, queda para que lo calculen ustedes. Bueno, ya se los fui resolviendo. Simplemente hay que terminar esa cuenta. Ahora la hacemos. Ahí tenemos que hacer entonces esa cuenta. Y tenemos que nos va a dar 918 por 5, 112,5. O sea que esta mediana vale 112,5. Que es lógico, porque tiene que ser un número que esté adentro del intervalo. Entre 110 y 115 está bien, está el 112,5 en el valor intermedio. Bueno, de esa forma se resuelve el modo y la mediana, que son cosas que les van a pedir los ejercicios que están al final, que son ejercicios completos, donde hay que hacer absolutamente todo. La mediana es eso, la media aritmética es la que ustedes calculan en el cuadro, cuando hacen el diagrama de frecuencias, por eso yo acá la salteo. No tiene... Acá teníamos el mismo problema, el de los intervalos ya todo completo, la frecuencia simple, la acumulada de 32, bueno, después iba subiendo, pero yo tenía que encontrar el 25 no lo encuentro, el que siguiente es 32 y de ahí trabajábamos. De todas maneras la mediana la tienen, la media aritmética la tienen calculada, pero eso ustedes ya lo saben hacer. Y después quedaría solamente ver las medidas de variabilidad, que son la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación. Son 3 medidas. Esas medidas son más sencillas de calcular porque no hay dos formas distintas. El modo y la mediana y los percentiles tienen dos maneras. Si el problema de variable continua se resuelve de una manera, si es de continua se resuelve de una manera, si es de discreta de otra forma. Eso pasa en el modo, en la mediana y en los percentiles o el rango percentilar. En la varianza, el desvío estándar y el coeficiente de variación es la misma fórmula para cualquiera de las dos variables, con lo cual es mucho más sencillo de recordar incluso. Así que bueno, espero que se haya entendido. Cualquier cosa saben que siempre pueden preguntar.